Muchísimas gracias por estar en sintonía del canal parlamentario. Muchísimas gracias por acompañarnos en una nueva edición de su programa Desde el Parlamento. En esta oportunidad un encuentro muy importante para conocer en detalle precisamente cómo avanzan los proyectos de alcantarillado sanitario y construcción de plantas de tratamientos de aguas residuales en todo el país. Y pues para esto, para hablar a detalle sobre este tema tan importante con nosotros, gratamente el compañero Ervin Barreda, presidente ejecutivo de NACAL, ya de casa, compañero. Bienvenido. Así es, ya nos sentimos de casa y gracias por la deferencia también. Gracias, Elmer, siempre por invitarnos al programa y poder estar compartiendo con nuestra familia los avances, ¿no?, en la restitución del derecho al agua potable y saneamiento desde NACAL. Además, un proceso de trabajo en todo el territorio, compañero. Cuán importante la presencia en cada centro urbano y también en espacios bastante alejados de lo que entendemos como áreas urbanas. Así es, y sobre todo cuando vemos que era un tema el agua potable que los gobiernos anteriores habían dejado prácticamente en el olvido. Y esto obedecía, yo diría, a dos factores fundamentales. Uno, que realmente no era una preocupación de los gobiernos atender a la familia, ¿no? Si no teníamos derecho a la educación, a la salud, a caminos, a carreteras, el agua potable también no era la excepción. Pero además recordemos que había un proceso de privatización en el país, ¿verdad? Se venía en un avanzado, o en una avanzada ofensiva de privatización de los diferentes servicios que hasta en ese momento eran servicios públicos. Recordemos el tema de la telefonía, el tema de la energía eléctrica. Estaba privatizada prácticamente la salud, la educación, y venía en esa misma línea el tema del agua potable. Ya existían prácticamente un estado bastante avanzado de privatización de NACAL, es decir, ya existían unas dos expresiones muy claramente definidas como sociedades anónimas, que es un primer paso, ¿no? Podríamos decir que es la antesala ya a la privatización completa. Existía también un elemento que dificultaba aún más la prestación de este servicio, que eran apagones que existían en el país de más de 16 horas, ¿no? Entonces esto, cuando vos tenés que el 95% o prácticamente el 100% de los sistemas funcionan con bombeo eléctrico, ¿verdad? Entonces, al tener 16 horas de apagones diarios, sumaba todo lo que decíamos, ¿no?, que existía una intención de privatización y de descuidar la empresa para poder ser vendida a un precio de guate mojado, como decimos, ¿verdad? Si le sumas a eso el factor de 16 horas de apagones diarios, realmente el abastecimiento de agua en el país era un tema muy deficitario. Y estamos hablando del sistema de agua potable. Los sistemas de alcantarillado sanitario prácticamente era un tema echado al olvido. Nosotros en ese momento, en el 2007, el país contaba con una cobertura del 65%, marcado con ese, podríamos decir, con esa dificultad, ¿no?, que teníamos de 16 horas de apagones. Y estoy hablando del sector urbano. Y un 30% de cobertura en el tema del alcantarillado sanitario y el saneamiento. ¿Qué pasaba en ese momento del 30% de cobertura? Yo me atrevería a decir que incluso algunos avances que habían, a excepción de Managua, habían sido algunos avances en otras ciudades de algunos gobiernos municipales, de algunas alcaldías sandinistas, durante la primera etapa de la revolución. Y este 30% de cobertura y alcantarillado sanitario, prácticamente por la población y por el peso que representa Managua, estaba concentrado en Managua. Podríamos decir casi que solo Managua tenía prácticamente alcantarillado sanitario. Pero debemos recordar también que en la ciudad de Managua, aunque existía un sistema de recolección de aguas residuales, no existía una planta de tratamiento para tratar debidamente. Estaban directamente siendo depositadas en el lago de Managua, obviamente también en una muestra, ¿no?, o una falta de claridad estratégica, ¿no?, de los gobiernos anteriores, que un cuerpo receptor de agua como el lago de Managua estaba siendo prácticamente destruido día a día por la cantidad de aguas residuales que estaban siendo vertidas sobre él. Existía muy poca infraestructura, hablando en forma general del agua potable y saneamiento, y como te digo, el saneamiento prácticamente inexistente. Y otro tema fundamental que existía antes del 2007
es que existían también muy pocas fuentes de financiamiento, ¿verdad? Porque debemos recordar que hubo un periodo de que fue muy cuestionada, ¿no?, el manejo de las inversiones extranjeras, ¿no? Podemos recordar titulares en los periódicos de esos tiempos, ¿no?, de escándalos de corrupción, de que los fondos que eran destinados para X proyectos aparecían en otros destinos. Entonces eso realmente tenía una situación muy complicada en lo que es el abastecimiento de agua en el país y el saneamiento, ¿no? Eso, de manera como un antecedente, podríamos decir entonces que a partir de ahí, ¿no?, que llega el Frente Sandinista, el comandante Daniel a la presidencia, se establece y primero se identifica la problemática y se comienzan a establecer los diferentes planes, los diferentes programas para iniciar en un proceso, ¿no?, que aún no finaliza porque es un tema que requiere muchos recursos y de tiempo también, pero que sí inicia. No es un tema de negocio, no es un tema de buscar utilidades, de buscar como una empresa, ¿no? Lo que buscamos siempre es, en primera instancia, ¿no?, está el tema de la restitución de derechos a nuestra familia. Y creo que es importante, Elmer, en esta introducción, recordar un poco, ¿no?, que este tema del agua y saneamiento es recogido desde el programa histórico del Frente Sandinista en 1969. Es decir, el Frente Sandinista en ese tiempo ya estaba hablando de aplicar programas para extender todos estos servicios, es decir, agua potable y saneamiento a la totalidad de la población urbana y rural del país. Eso demuestra el compromiso que tiene el Frente Sandinista de mejorar esta situación. Ahí vienen después el Plan Nacional de Desarrollo Humano, ¿verdad?, que en todas sus ediciones y en el vigente siempre existe una línea ahí clara de desarrollo que tiene que ver con el agua potable y saneamiento, y también incluido en el Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza, ¿verdad?, y el desarrollo humano, y para el desarrollo humano también, que tiene una vigencia del año 2022 al 2026. Ahí claramente está establecida la estrategia, está claramente establecido los diferentes programas, las diferentes fuentes financieras con que este gobierno cuenta para ir mejorando esta situación del agua potable y el saneamiento. Compañeros, dentro de un proceso de entendimiento y además ya una aclaración histórica la que nos regala, que además nos permite tener un paradigma, ¿no?, de lo que era antes y lo que es ahora, y precisamente hacia dónde vamos dentro de esa dinámica, cómo se ha avanzado, por ejemplo, en lo referido al saneamiento. Sí, fíjate que, como te digo, teníamos un 30% de cobertura, nada más, ¿verdad?, en ese momento, y es importante ver lo que se ha avanzado, ¿no? Fíjate que hay algunos datos muy interesantes, ¿no? Cuando en esos tiempos la capacidad que tenía el país para tratar aguas residuales. Capacidad me refiero a tener plantas de tratamiento. Yo te decía que antes prácticamente el porcentaje de cobertura que teníamos de recolección de alcantarillado de aguas residuales lo constituía Managua por su peso, ¿no? Y Managua tenía una red de recolección, pero no tenía una planta de tratamiento de agua residual. Entonces, fíjate que, por ejemplo, en el año 2007, cuando llega el Frente Sandinista al gobierno, la capacidad que tenía el país era de 31 millones de galones por día, unos 119.000 metros cúbicos por día, para tratar aguas residuales en el 2007. Y hago énfasis en el tema de la... Incluso existe un indicador en diferentes espacios, ¿no?, en diferentes instancias, ¿no?, donde están países reconcentrados, por ejemplo, como las Naciones Unidas o el mismo espacio que se llama Latinosan, que es un espacio latinoamericano para darle seguimiento al tema del saneamiento. Y existe una preocupación a nivel mundial podríamos decir, por la falta de política en algunos, a nivel mundial hablando, a nivel global, que nos permitan ir reduciendo las cantidades de aguas residuales que están siendo vertidas directamente sobre diferentes cuerpos receptores de agua, en claro detrimento contra nuestras fuentes de agua y nuestros recursos hídricos.
Entonces, un indicador fundamental que tiene que ver en el desarrollo de un país, ¿verdad? Y que al final tiene que ver con el desarrollo de la familia, tiene que ver precisamente cómo, qué manejo estamos haciendo de las aguas residuales, ¿no? De las aguas residuales domésticas e industriales que son producidas en el día a día, ¿no? por un pueblo. Entonces, yo te decía que en el 2007 nosotros apenas teníamos una capacidad de 119.000 metros cúbicos por día, esa era la capacidad que teníamos instalada, y al 2022 nosotros con los proyectos que tenemos en ejecución vamos a llegar a unos 402.000 metros cúbicos por día. Es decir, estaríamos pasando de 119 a 402 miles de metros cúbicos por día, y con lo que tenemos en ejecución y tenemos asegurados recursos financieros, entre 2022 y 2026 estaríamos llegando hasta los 642.000 metros cúbicos por día. En términos más fácil de comprender, estaríamos casi sextuplicando, es decir, casi 6 veces más, ¿verdad?, la capacidad de procesar aguas residuales en el año 2007. Esos son un montón de millones de galones de agua por día que ya no están siendo vertidos directamente, ¿no? A fuentes como el lago de Managua. A fuentes como el lago de Managua, a fuentes como la laguna de Masaya, o como el mismo río Estelí, o el río Chiquito que nosotros ahora estamos trabajando en León, o en Chinandé, en el río Acome. Al final de cuentas, cuando el agua residual que no es tratada en una planta de tratamiento, él va a llegar de alguna u otra manera siempre a algún río, alguna quebrada, o se va a infiltrar en nuestro manto, en el manto freático, y al final va a seguir contaminando. Nosotros entre el 2007 y el 2026 hemos desarrollado 21 proyectos de saneamiento concluidos. Estos 21 proyectos de saneamiento podríamos decir que son entonces 21 ciudades que han visto mejorado, o en la mayoría de los casos que cuentan ahora con un sistema de alcantarillado sanitario y un sistema de tratamiento. ¿Y por qué se hace el énfasis en el sistema de tratamiento? Además, porque tenemos experiencia en algunos países hermanos, centroamericanos, latinoamericanos, que en algún momento se preocuparon por avanzar con el tema de la recolección de las aguas residuales, pero se fueron quedando atrás en el tema del tratamiento. Lo que nos pasaba en Managua, ¿no? Que se recolectaban las aguas de la ciudad y se depositaban en un lugar directamente. Esto tiene que ver en alguna medida, yo creo que incluso no necesariamente por un tema de visión, ni política, ni técnica, ni estratégica, sino tiene que ver también mucho con el tema de los recursos financieros que se requieren para desarrollar este tipo. Es muy costoso, ¿verdad? Es muy costoso, pero gracias a Dios nosotros en Nicaragua, y por la visión del presidente, existe una orientación, ¿no?, donde incluso desarrollamos proyectos de agua, debemos de llevar en la medida de lo posible a la par, desarrollando un proyecto de saneamiento con una planta de tratamiento, es decir, la recolección y el tratamiento de aguas residuales, que al final es lo que termina de cerrar el ciclo, ¿no? Un paso importante es recolectar las aguas porque las quitas de la calle, sí, pero al final puedes estar causando también un daño muy elevado cuando todas esas aguas van como un río prácticamente corriendo hacia algún cuerpo receptor. Y te decía entonces que teníamos 21 proyectos concluidos hasta en la primera etapa, del 2007 al 2022, de este año incluyéndolo, ¿verdad?, donde solamente 3 ciudades de esas 21 tenían algún indicio de sistema de recolección. Te hablo de Managua, de Granada y de Masaya. El resto de ciudades que nosotros tenemos ahí incluidas, sí, sí, de las 21, prácticamente no conocían, no sabían lo que era un sistema ni de recolección ni de tratamiento de aguas residuales. Y tenemos también en ejecución 21 proyectos de saneamiento entre el 2022 y el 2026. Unos ya están iniciados, otros van a iniciar posiblemente al final de este año o al inicio del primer trimestre del próximo año. Ahí tenemos, ¿verdad?, compartiendo en la pantalla este listado de ciudades que me estoy refiriendo, ¿verdad? Esta ciudad, disculpe, sí, esto ya ha sido intervenido todo esto, ¿no? Estos lugares. Sí, si te fijas, las primeras 21 ciudades, el primer grupo de 21
arriba de tener el título que son proyectos concluidos ya en el 2007-2022. Okay. Es lo que yo le decía, que de esas 3 ciudades resaltadas en color azul, ¿verdad? Un color azul, son las ciudades que tenían alguna infraestructura ya de recolección y tratamiento incipiente de las aguas residuales. ¿Qué hicimos ahora entonces? En el caso de Managua se construyó la planta, que vamos a ver algunas imágenes después, vamos a poder compartir lo que significa tener esa planta de tratamiento en Managua. Tenemos Granada, que lo vamos a ver también al nivel que fue llevado ahora el tratamiento de Granada, y la ciudad de Masaya, que recientemente inauguramos hace unos días, la semana pasada, inauguramos el proyecto de la planta de tratamiento que tenemos ya en una etapa ya de operación ya inicial. Y el otro bloque de 21 proyectos de saneamiento están entre el 2022 y el 2026. La mayoría de ellos están en ejecución actualmente, unos en diferentes etapas, ¿no? Unos están finalizando, otros están iniciando, pero lo importante es que los proyectos están ya en ejecución, tenemos los recursos financieros asegurados y lo que estaría pendiente de ese grupo que está ahí de 21 ciudades, estaríamos pendientes nada más de iniciar Ciudad Sandino, Managua y Tipitapa. En el tema de saneamiento estamos hablando meramente, ¿no? Sí. ¿Por qué digo, y por qué no incluye el viejo? Porque el viejo ya para información de nuestras familias que nos ven en el viejo, ya prácticamente esta semana o la próxima semana nosotros estaríamos ya firmando el contrato para la construcción del sistema de alcantarillado sanitario y planta de tratamiento. Ya fue adjudicado. Estamos en el proceso de que entreguen las garantías, los contratistas y prácticamente hacer ya el proceso de entrega de sitio. Entonces, como puedes ver ahí y miramos en la filmina anterior, estamos hablando de 42 proyectos, estamos hablando de 41 ciudades, ¿verdad? Que la mayoría de ellas no tenían un sistema de recolección ni de tratamiento de aguas residuales y que gracias a la gestión, gracias a la visión de nuestro gobierno, de nuestro presidente, el comandante Daniel Ortega, que viene incluido incluso, como lo compartía con vos, desde un programa histórico de nuestro gobierno, que era un compromiso que este Frente Sandinista de Liberación Nacional y que el Frente Sandinista de Liberación Nacional era un compromiso histórico ante nuestros héroes y mártires, de que nosotros íbamos siempre a estar en la lucha, ¿no? Por llevar el agua y el saneamiento a todas las familias de Nicaragua. ¿Qué significa ese grupo de proyectos de 42 ciudades? Estamos hablando que una vez que estén finalizados los proyectos que tenemos entre el 2022 y el 2026 y agrupar todas esas ciudades, estamos hablando de 245,000 familias que van a tener un mejor servicio de alcantarillado sanitario. Como te digo, la mayoría por primera vez van a tener la oportunidad de tener lavamanos, de tener un servicio higiénico en su casa y que eso representan 1.3 millones de hermanos y hermanas en estas diferentes ciudades. Vimos también en la presentación que en los 21 proyectos habían algunos resaltados en azul. ¿Eso a qué se debe? Es correcto. Entonces, si podemos ver, es lo que te decía. Por favor, podríamos ponerlo. En los dos bloques, lo que resaltamos en azul son ciudades que tenían alguna infraestructura, como lo mencionábamos. Es decir, que de esas 41 ciudades que están ahí, porque Managua lo tenemos en los dos bloques, porque Managua lo tenemos ahora para la ampliación y tenemos también en la primera etapa, esas que están en azul, en estos momentos que nosotros lo estamos interviniendo, tienen alguna infraestructura. Es decir, que de las 41 ciudades, tenés 3 y 2, 5 y 2, 7 y 3, 10, tenés 10 ciudades que tenían, es decir, habían 30 ciudades de las que estamos interviniendo que nunca habían conocido lo que es un tema de alcantarillado sanitario. Eso tiene que ver con ese color que está ahí, porque debemos decir entonces que en esas ciudades, porque alguien que nos está viendo en Chinandega, ahí tenemos un sistema de alcantarillado sanitario obsoleto, que ya la planta no cumple con las normas. Entonces lo que se va a hacer es ampliar el sistema, mejorar las colectoras, construir una planta de tratamiento nueva, ¿verdad? En algunos casos, como la ciudad de León, vamos a construir 2 plantas nuevas y vamos a rehabilitar 3, ahí lo vamos a ver más adelante en detalle. En la ciudad de Managua ya existe alcantarillado sanitario, la idea es ampliarlo, mejorar la capacidad, ampliar la capacidad de la planta, desde 182,000 metros cúbicos hasta unos 240,000 metros cúbicos, y que eso va a tener entonces un impacto sobre nuestro lago de Managua, también con la
incorporación de más personas y la ampliación de la planta de Tipitapa. Entonces, ese proyecto nosotros le llamamos, y Ciudad Sandino, nosotros le llamamos, que creo muy atinado el nombre, el programa de saneamiento de la ribera sur del lago de Managua, ¿verdad? Entonces, tiene un enfoque de saneamiento del lago, tiene un enfoque de restitución de derechos a la familia, y tiene un enfoque de preservación de nuestras fuentes de agua. Es decir, el proyecto de alcantarillado sanitario, que este es otro tema también muy importante destacar, y creo que era por lo que los gobiernos anteriores, los gobiernos neoliberales, podríamos decirlo, y me voy a atrever a decirlo, gobiernos que son muy dados, ¿no?, al tema del maquillaje, de tomarse la foto, de ver el proyecto. El tema del alcantarillado sanitario prácticamente no se ve, Elmer, ¿verdad? Vos enterrás en León, te voy a poner un ejemplo, el proyecto del alcantarillado sanitario de León incluye más de 130 kilómetros de tuberías que vamos a instalar, o el proyecto de agua potable. ¿Y qué vas a ver vos cuando llegas a León? No vas a ver nada, vas a ver tal vez unas tapas de unos manjoles, ¿verdad? Pero ahí están enterrados 130 kilómetros de tuberías que son fundamentales, que son indispensables para poder nosotros entonces poder conectar tu casa o la casa de las familias en León que todavía no tienen redes de alcantarillado sanitario, que poder conectar tu casa a una red que pasa frente a tu cuadra, después se va uniendo hasta llegar a una red colectora principal, hasta llegar a las plantas de aguas residuales. Cumple con todo un proceso estipulado por las normas de ingeniería sanitaria vigentes, que cumple con una norma de vertido del país aprobada por nuestra asamblea, y que entonces, una vez que ya ha pasado ese proceso, nosotros sí podemos disponer las aguas a como está estipulado en un cuerpo receptor y que no tienen ya ningún riesgo para la población ni para nuestros recursos hídricos, pero además que son aguas que se está trabajando mucho en este nuevo concepto ahora, que pueden ser reutilizadas, ¿verdad?, para riegos de algunos tipos de cultivos, ¿no?, que está también plenamente estudiado y documentado para qué tipo de cultivos pueden ser utilizados. Entonces, realmente el tema del saneamiento es un tema estratégico para el país, es un tema estratégico, no se ve muchas veces, incluso la planta de agua depuradora o la planta de tratamiento está en un lugar alejado de la ciudad, en las afueras de la ciudad, ¿verdad?, por todo lo que significa, ¿no?, tema de olores, tema de... entonces, no obstante, nuestro gobierno sigue invirtiendo, sigue avanzando, hasta que todas las familias de nuestro país tengan un sistema de alcantarillado sanitario, que nuestras familias tengan la posibilidad de tener en sus casas un servicio sanitario, un inodoro, como llamamos, ¿no?, irnos olvidando de las letrinas, mucho más del fecalismo al aire libre, es decir, toda una serie de cosas que están directamente relacionadas también con la salud de nuestras familias. Eso va a tener un impacto sobre los sistemas de salud, va a tener un impacto porque ya menos gente va a enfermarse por temas de enfermedades de origen hídrico, y es una cadena, es un círculo virtuoso, ¿no? Es un círculo virtuoso que el saneamiento lleva a una ciudad. Además, no tener aguas residuales corriendo por las calles, es una ciudad que se ve más bonita. Decía una señora en Condega, el día que inauguramos el proyecto, que ahora van a haber menos accidentes. Yo el primero, hasta que terminó la entrevista, ella decía que es que entonces, como el agua está corriendo por las cunetas, hace una lama, ¿no?, de tanto correr, porque todos los días corriendo agua, y la gente a veces se resbala, ¿no?, en las cunetas. Es decir, cuando vos miras todo el edificio, realidad cotidiana casi, es la realidad cotidiana, y que es un proyecto realmente que es muy... no es un proyecto que se ve, pues, ¿me entiendes?, pero que tiene unos resultados y unos impactos sobre una población increíble, ¿no? Decía un señor, creo, en el mismo Condega, el día que inauguramos, me llamó la atención, que él muy orgulloso decía, en Tola era, un señor de Tola, que inauguramos el proyecto de alcantarillado sanitario de Tola, él decía que ahora sí, decía Tola, porque ya finalizamos el proyecto de agua, tenemos el alcantarillado sanitario, ahora sí, decía, dentro de poco, cuando ya todos no estemos conectados al sistema, vamos a poder decir, dice, que vivimos en una ciudad, dice, porque realmente una ciudad también nos define que tengas un sistema de alcantarillado sanitario, que tengas agua potable, electricidad, internet, etcétera, ¿no? Esas son una ciudad realmente en todo el sentido de la palabra. Claro que sí, compañero, tenemos que hacer una muy breve pausa, el equipo de producción ahí está alerta con el tiempo. Breve pausa y ya volvemos.
Muchísimas gracias por continuar acompañándonos en su programa Desde el Parlamento. Continuamos nuestra conversación con el compañero Ervin Barreda, presidente ejecutivo de ENACAL. Compañero, antes de irnos a la pausa, pues un recorrido muy importante sobre lo que se ha hecho, conquistas que ya las familias nicaragüenses podemos ver y tener en nuestros hogares, en el diario, ¿no? En el diario, abrir la llave, sí. Pero también pues el agua, ¿no? El tratamiento. Ustedes en pausa nos comentaba algo importante. Evidentemente, cuando hablamos de ampliación de cobertura y acceso a agua potable, hay que multiplicar también la capacidad pues para evacuar toda esa agua. ¿Cómo avanzamos en esa dinámica y cuáles serían otros ítems de trabajo que vienen desarrollando de parte de ENACAL? Sí, fíjate que es importante también y quiero aprovechar el espacio para comentar algo que es muy importante y creo que es fundamental también. Mira, nosotros, el gobierno, ¿no? Desarrolla los proyectos de alcantarillado sanitario, se construyen las redes, se construyen cientos de kilómetros en algunas ciudades y se construye una caja de registro en la acera de tu casa, ¿verdad? Entonces, de ahí para adentro existe el dilema y existe también la necesidad de que las familias se conecten al sistema. Ya tenemos un sistema público, ¿verdad? Pero también ahora la familia debe hacer un esfuerzo por conectar su agua dentro de la casa a la caja que está en la acera, para que realmente ya no siga corriendo el agua. Y fíjate que es un tema no es un tema incluso de muchos recursos, porque digo yo, comenzar por lo menos con lo que es el agua de lavandero, lo que son las aguas grises, que normalmente lo tenemos en el patio, ¿verdad? Poner una tubería y conectarla a la caja de registro. Eso es fundamental para que podamos lograr el objetivo que todo el mundo está buscando, ¿no? Que es que las aguas no sigan corriendo por las diferentes calles de las ciudades donde se desarrollan los proyectos. Es fundamental hacerle un esfuerzo en ese sentido. Ahora, cuando hablamos nosotros de que se han ampliado la cobertura, que es algo que no se vea, pero sí quiero, solo para que tengamos una idea, entre el 2017 y el 2024 se han construido y se van a construir, ¿no? Hasta el 2024 unos 1.500 kilómetros de tubería de redes del alcantarillado sanitario, ¿no? En los diferentes diámetros, para que tengamos una perspectiva más o menos de lo que significa, ¿no? Que no se ven, es lo que estamos hablando, ¿no? Estamos hablando de 29 plantas nuevas y 6 rehabilitadas, ¿verdad? 91 estaciones de bombeo y 16.160 manholes nuevos, ¿verdad? Y unos 5.650 rehabilitados. Entonces, esto también nos traigo a colación porque estamos hablando solo de la parte nueva, estamos hablando de 21.000, 22.000 manholes. Esto se suma a otra cantidad de miles de manholes que existen en el país. Por lo tanto, también es importante el tema del uso que hacemos de nuestras redes de alcantarillado sanitario, de las cosas que ponemos en el sistema de alcantarillado sanitario y que después, en muchas ocasiones, o en la mayoría de las ocasiones, está que el pozo de visita o el manhole está obstruido, el agua sale por las tapas y siempre está corriendo entonces el agua por las calles. ENACAL tiene cuadrillas para resolver esas situaciones, pero en la medida que nosotros, los pobladores, hacemos un mejor uso de esa red, nosotros, por lo tanto, podríamos tener una mejor capacidad de respuesta en cuanto a la cantidad de este tipo de obstrucciones van bajando, ¿no? Entonces, claro, creo que eso es importante destacarlo. Luego, solo por efectos también de ilustrar a nuestra familia, existen metas, indicadores, ¿no? Compromisos de país, y esto lo estoy hablando a nivel mundial en las Naciones Unidas, de los indicadores los objetivos de desarrollo sostenible que se conocen, ¿no? Que antes eran los objetivos del milenio y que pasaron a ser los objetivos de desarrollo sostenible. Existe un indicador claro como compromiso de país, de todos los países, de ir aumentando las coberturas de agua potable, de ir aumentando las coberturas de alcantarillado sanitario y de ir reduciendo precisamente las cantidades de aguas residuales que nosotros estamos disponiendo directamente en cualquier cuerpo receptor, ¿verdad? Entonces, cuando uno revisa también esos indicadores, cuando uno revisa esos números con respecto a lo que venimos haciendo, con respecto a lo que estamos haciendo y con respecto a los recursos que tenemos asegurados, y como yo le he comentado en algunas ocasiones con usted, con respecto a algunas gestiones
para no calificarlo ni de pocas ni de muchas, pero algunas gestiones muy importantes en cuanto a monto y en cuanto a número de ciudades, que este gobierno sigue trabajando y que muy seguramente, yo tengo la fe en Dios, de que en los próximos meses, en los próximos algunos días posiblemente, estaremos compartiendo con nuestra familia nuevos convenios, nuevos acuerdos con países, nuevos acuerdos con fuentes financieras para que estas cantidades vayan quedándose cortas. Y en vez de hablar de 42 ciudades, posiblemente de aquí al 23, a mediados del 23, estemos hablando posiblemente de 52 o de 60 ciudades, posiblemente. Además, intervenir simultáneamente. Sí, es que todo lo vamos haciendo simultáneamente, ¿verdad? Que es lo importante por una estrategia que tiene el país de ir trabajando a la par que venimos formulando los proyectos, venir trabajando una cartera de proyectos en preinversión, tenerlos en diseños finales, de tal manera que cuando se aprueba el préstamo, de que cuando se aprueba una donación, prácticamente nosotros entramos al proceso de licitación de las obras, ¿no? Entonces es un proceso fluido, se van terminando unas ciudades y se van comenzando otras. Decía un indicador ahí, solo uno voy a mencionar, de los ODS, que decía que entre el 2015 y el 2030 los países debíamos comprometernos a reducir a la mitad la cantidad de agua que teníamos al 2015, reducir a la mitad al 2030 lo que nosotros estábamos vertiendo. ¿Verdad? Nosotros en el 2015, más o menos 2014-2015, teníamos el 42.1% de cobertura, ¿verdad? Nosotros para el 2030 estamos aspirando a tener un 90% de cobertura en el alcantarillado sanitario. Eso significa que nosotros ese objetivo de desarrollo sostenible que tiene que ver con el saneamiento, estaríamos en una muy buena perspectiva de cumplirlo e incluso de superarlo, ¿no? Para bien de la familia, no tanto por el cumplimiento de un objetivo, que además es un compromiso del país, pero creo que lo importante es para buena noticia, para una buena motivación de nuestra familia, es que este indicador incluso en nuestro país, Nicaragua, esté en perspectiva de cumplirlo y de superarlo con mucha prontitud, no a llegar al 2030, sino un poco antes del 2030 nosotros poder estar cumpliendo con ese indicador. Luego podríamos compartir alguna filmina para que vayamos viendo alguna infraestructura que ya se ha desarrollado. Estamos en proceso y yo voy tratando de explicar de alguna manera sucinta, ¿no? Cómo ¿Esto venimos es haciendo. ¿Dónde, compañero? Ahí está saneamiento de Managua. Esa es la planta de tratamiento de aguas residuales de Managua. No, fue financiada. ¿Eso ahora? Esa es una foto reciente. Nosotros cuando vimos el listado tenemos Managua, porque nosotros ahorita tenemos un financiamiento del KfW con el BESI para ampliar la capacidad de la planta. Esa planta actualmente, una de las más grandes de Centroamérica, está procesando 182.000 metros cúbicos de agua y vamos a ampliarla en un 30% hasta llevarla a unos 240.000 metros cúbicos. ¿Cuál es el efecto que tiene esa planta de tratamiento? Como te digo, esa inversión no se ve. Está allá el Café Soluble, como 3 kilómetros hacia el lago. ¿Esto no existía? No, eso no existía. Eso se inauguró en el 2009, precisamente. Y la contribución que tiene esa planta sobre el lago de Managua, el impacto que tiene sobre la creación de todo el desarrollo que tiene el puerto Salvador Allende, ¿verdad? Es precisamente que esa planta deja o evita que 182.000 metros cúbicos de agua todos los días dejen de estar cayendo crudos sobre el lago y que ahora estén cayendo debidamente tratados. Una planta que tiene unos indicadores excelentes de remoción, ¿verdad? En cuanto a plantas de tratamiento se refiere, y entonces por eso es que vos ahora podés llegar a almorzar al puerto Salvador Allende cuando antes no podíamos ni llegar, ¿verdad? Y debemos de recordarnos hasta por el Cine González y uno ya se sentía un ambiente un poco enrarecido, ¿verdad? Esa es la planta de saneamiento de la ciudad de Managua. Y hice un paréntesis ahí, uno porque era importante destacarlo. Esa es la planta de tratamiento de Cárdenas, ¿no? Una ciudad pequeña, sí, en el departamento de Rivas. Ese sistema ya fue finalizado, ¿verdad? Y vamos a poder ir viendo algunas imágenes y le vamos dando ahí está, hacia adelante. Ahí tenemos el proyecto de saneamiento de Cárdenas todavía, podemos ir avanzando y vamos a ver ahí más adelante, esa es la planta de tratamiento de aguas residuales de la Trinidad. Ahí miramos la planta de tratamiento de aguas residuales, pero igual se hizo todo el sistema de recolección de la ciudad,
Que lo que pasa es que lo que podemos presentar es la planta, porque como hemos dicho, no te puedo mostrar nada de lo que hicimos en las calles, porque te podrían mostrar nada más una tapa de algún manhole. Pero lo importante es que podamos ver que esa planta que está ahí es la que recoge las aguas de la ciudad de La Trinidad, para las cuales se construyeron las redes, y que ahora nosotros tenemos una planta debidamente ejecutada y que está funcional para procesar todas las aguas producidas por la ciudad de La Trinidad. Y tenemos el saneamiento de Malpaisillo. Estas últimas 2, 3 ciudades no tenían ningún sistema de saneamiento, ahí se hizo todo nuevo. Debo decir también que en estas mismas ciudades que vamos mencionando, sin excepción, primero fue desarrollado un sistema de agua potable, se mejoró el sistema de agua potable y a continuación estábamos trabajando el tema del alcantarillado sanitario. Ahí está Granada, compañero, granadino. Ahí podés ver vos lo que son las nuevas plantas de tratamiento de aguas residuales de la ciudad de Granada. Fue financiado con fondos del KfW y que nos permite, ¿no?, hacer un tratamiento, hacer una estación de bombeo ahí mismo en Granada, ¿verdad? Por temas de topografía, a veces tenés que concentrar las aguas en algún lugar y de ahí bombearlas y volverlas a subir otra vez hacia la planta de tratamiento para que todo el agua vaya siempre a la planta de tratamiento y cumpla con las normas. Ese es el proyecto de saneamiento de Acoyapa, ¿verdad? Igualmente en Acoyapa y en Granada y en todas las ciudades que te voy mencionando, hubo una inversión previa en agua potable, en alguna de manera paralela se iba desarrollando el proyecto de agua potable de Acoyapa. Acoyapa era una ciudad que tenía un problema muy sentido de agua potable, se resolvió el tema del agua potable, pero además se restituyó el derecho a las familias de Acoyapa al tema del alcantarillado sanitario. Ahí tenés Santo Tomás y la misma historia de Acoyapa, ciudades con problemas de agua potable, ¿verdad? Y ahora, además de tener un servicio de agua potable de 24 horas al día, tienen un sistema de alcantarillado sanitario a como Dios manda. Allí ven, bueno, este es recién inaugurado, ¿no? Masaya. Ese proyecto. Bueno, y grande, ¿no? También. Ese proyecto es enorme. Esa es la segunda planta, podríamos decir entonces, en tamaño en Nicaragua, ¿verdad? Ya por la cantidad de agua que está tratando. Y igual que el lago de Managua, entonces, esta planta tiene una contribución fundamental sobre una recuperación que se está planeando de este cuerpo de agua que tenemos en la laguna de Masaya. No, es una recuperación que no es de la noche a la mañana, pero ya con solo el hecho de quitarle esa carga de aguas residuales que están cayendo actualmente sobre la laguna, va a iniciar, igual que el lago de Managua, ese proceso entonces de depuración y va a poder ser recuperado ese gran cuerpo de agua. Me acuerdo de nuestro hermano, que en paz descanse, Orlando Noguera, me mencionaba sus historias, ¿no?, de niños y de las proyecciones que tenían de esa laguna para abastecimiento de agua de la ciudad en algún momento, y que por ese efecto, ¿no?, de ir dejando siempre las aguas residuales ir a cualquier lado, contaminamos completamente la laguna. Ese es el proyecto de Niquinomo. Compañero, y antes de que continúe, veo diferentes modelos. Es correcto, es importante eso que vos decís. Hay diferentes tipos de tecnología, ¿no? Si vos te fijas, la planta de tratamiento de aguas residuales de Managua es parecida a la de Masaya, es una tecnología bastante similar. Eso tiene que ver con algunos temas específicos, sobre todo de espacio, ¿verdad? Nosotros en Nicaragua tendemos, por el tipo de clima que tenemos, a usar lagunas de estabilización, sistemas lagunares para el tratamiento. ¿Por qué? Porque son sistemas mucho más baratos de operar. Son sistemas que no utilizan energía eléctrica, son sistemas que no llevan casi prácticamente la mecanización es cero. Es un proceso que funciona solamente con la acción del sol y del viento. Y entonces siempre estamos promoviendo, como esa que estás viendo en Tola, un sistema lagunar. Entonces tenemos en el tema de Huigalpa, en el tema de Masaya, en el tema de Managua y ahora en Jinotepe, pero es por un tema de espacio. Donde nosotros tenemos espacio, vamos a optar siempre por este tipo de tecnología, que son lagunas que tienen la misma capacidad de remoción de eficiencia de las otras plantas, pero que tiene una ventaja para nosotros como Enacal, de que sus costos de operación y mantenimiento son una fracción prácticamente de lo que puede costar el otro tipo de sistema. No, ahí estás viendo la de Condega que te mencionaba, la gente muy emocionada, decía una señora que incluso ahora
iba a poder salir con más seguridad porque iba a poder evitar caerse, ¿no? Porque las cunetas, o como todo, ¿no? Donde está pasando agua todos los días, se pone lisa, hay lama y te tiende a poder ocurrir un accidente. Si vos te fijas, en esas últimas ciudades que hemos estado viendo, estamos viendo sistemas de laguna, ¿verdad? Que es la tecnología que te digo que nosotros preferimos y priorizamos. Y ahí está Juigalpa, ¿no? Ahora está Juigalpa. Otra tecnología. Esa es otra tecnología un poco diferente, parecida a la de Managua, pero muy parecida, muy mecanizada, pero también por un tema de espacio, ¿verdad? Si vos te fijas, es una planta muy compacta, muy ahí, aunque es grande, tiene una dimensión diferente y una tecnología muy diferente, muy mecanizada, etcétera, ¿no? Entonces tiene un mayor consumo de energía eléctrica, ¿verdad? Pero bueno, era la solución para este tema. Ahí está, ver. Bueno, hasta la costa Caribe, ¿no? Bilwi. Sí, esos son proyectos que tenemos en ejecución, ¿verdad? Estamos prácticamente en las etapas de finalización. Ese es el proyecto de saneamiento en Bilwi, igual, ¿no? Lagunas, ¿verdad? De diferentes tipos de sistemas lagunares. Según lo establecido, ¿no? Hay unas anaeróbicas, aeróbicas, de maduración. Hay un tren de tratamiento que tiene que ver con la colocación de una serie de lagunas donde el agua permanece un cierto tiempo que se diseña y ya una vez que pase ese proceso, y al final del camino el agua sale con las normas que cumple. Bueno, ahí está lo que... Ahí puedes ver entonces, ¿verdad? Las fotos que solo se van a ver en este momento. Las fotos que solo vas a ver en este momento, que en algún momento causa incluso algún molestia a la población, ¿verdad? Porque hay que abrir la calle, desgraciadamente, como yo lo digo, no hay otra forma de poner la tubería, tenemos que romper las calles. El compromiso es que las calles nosotros las dejamos igual o mejor que como estaban, ese es nuestro compromiso. Para eso trabajamos y le exigimos a las empresas que así lo hagan, que están trabajando ahí. Pero es el único momento que ves y el único momento que nos ves, incluso puedes molestarte con nosotros porque tenemos un poco afectada la calle, ¿verdad? Pero que es necesario, el producto que vamos a obtener después para nuestra ciudad va a ser de una medida enorme, ¿no? Compañero Erwin, tenemos que hacer pausa. Ahí está atenta todo el equipo de producción, ¿no? Antes de pasar más fotografías. Pero gracias a Dios todos estos proyectos, ya algunos de ellos, pues, incluso, por ejemplo, en Bilwi, es decir, acceso al agua potable, pero con ello implica también el necesario manejo de la agua servida. Hacemos una muy breve pausa y ya volvemos. Dentro de esa dinámica, sus conclusiones, o si hay algún otro tema que usted quisiera compartir con nuestra audiencia, tiene el espacio también para hacerlo. Sí, no, entonces, para ir concluyendo, ¿no? El tema del saneamiento es un tema de prioridad para nuestro gobierno, ¿verdad? Recordemos que en el 2007 teníamos el 30% de cobertura. Y este 30% de cobertura prácticamente con cero tratamiento, podríamos decir, para cerrar números, ¿no? Un porcentaje muy bajísimo con tratamiento. De ahí hemos venido entonces por un compromiso histórico de nuestro Frente Sandinista y nuestro gobierno en un proceso de trabajo de 24/7, ¿no? Buscando recursos, todo el equipo del gobierno, el equipo financiero buscando los recursos, ENACAL ejecutando, las fuentes financieras aportando. Era un trabajo de conjunto que nos ha permitido entonces venir avanzando del 30% en el 2007 al 55% aproximadamente al cerrar el 2021 y que estamos aspirando que al 2024, más o menos, 2024, 2025, con los recursos que tenemos asegurados, podríamos nosotros estar llegando hasta el 80% de cobertura de alcantarillado sanitario en las zonas urbanas del país. ¿Qué debo decir? Cuando hablo del 80%, estoy hablando del 80% de la población. No estamos hablando que el 80% necesariamente de las ciudades van a tener alcantarillado sanitario. Estamos trabajando para que todas las ciudades tengan un sistema de alcantarillado sanitario y un sistema de tratamiento. Cuando hablamos de porcentajes, estamos hablando de porcentajes de población, ¿verdad? Porque vos haces el sistema en Managua, en Chinandega, en León, en las ciudades más pobladas y tenés un gran porcentaje de la población. Claro. Solo Managua podríamos estimar más o menos que tiene el 40% de la población urbana del país. Entonces, como vemos en ese gráfico, creo que un cierre importante es manifestar en esos dos gráficos que están ahí el esfuerzo que hace nuestro gobierno en agua y saneamiento.
Ahí puedes ver vos en la etapa del 90 al 2006, se invirtieron unos 430 millones de dólares aproximadamente. Luego nuestro gobierno entre el 2007, solamente entre el 2007 y el 2021 prácticamente duplica esa cantidad hasta 979 millones. Y entre el 2022 y 2026 con fuentes aseguradas prácticamente igualamos ese periodo en 4 años al periodo de los 16 años, que son 388 millones de dólares. Y como le digo, nuestro gobierno sigue trabajando en que ese monto 2022-2026, como te digo, esperamos muy próximamente dar noticias a nuestra familia de que ese monto se va a incrementar considerablemente para poder alcanzar a más familias. El gráfico de la derecha, podemos ver ahí entonces... lo que nos detallaba, ¿no? Eso es lo que detallábamos, ¿no? 30, 55 más o menos en el 2021 y 80 2024, 2026 más o menos. Tenemos ahí que ese 2026 está ahí porque es más o menos la fecha que nosotros vamos a estar finalizando los proyectos. Todo eso que está ahí en esa flecha roja grande que está ahí, que va siempre hacia arriba, en ascenso, hacia adelante, en victoria, es porque tenemos los recursos asegurados. No ponemos en esas proyecciones lo que está en gestión, que te decía yo. Si pusiéramos eso en gestión, posiblemente eso. Pero no, nos gusta y preferimos mejor trabajar con la certeza de lo que tenemos en mano y por eso hacemos esas proyecciones. Eso significan 164,000 familias que se atendían en el 2006, pasamos a 409,000 familias en el 2021, porque esos porcentajes también es importante verlos en números absolutos. Y si podemos dejar el gráfico, por favor, otra vez, podemos ver entonces que pasamos de 164,000 a 409,000 al 2021. Es decir, casi, 164, 240,000 más o menos familias que atendemos más nosotros en el 2020. 240,000 familias. Y vamos a llegar hasta 608,000 familias en el 2026. 608,000 familias. Es decir, pasamos de 164 en el 2006 a 608,000 en el 2026. Es decir, estamos hablando de 400 y pico mil de familias, que si eso por 6, dependiendo cómo quiera, estamos hablando de cerca de unos 2 millones de personas, ¿verdad? Que este gobierno ha mejorado, ha llevado por primera vez el derecho a tener una conexión a una red pública de alcantarillado sanitario, y lo que es mejor, un valor agregado, es que esas aguas que está produciendo esa ciudad están siendo debidamente tratadas, porque como te decía, una vez que están esas aguas recolectadas, debes de tratarlas. Y entonces la planta de tratamiento como tal tiene un impacto sobre todo el municipio, porque ya no solo es sobre la ciudad, la planta no se ve, la planta está haciendo un trabajo allá largo ella sola, pero tiene un impacto sobre toda la ciudad y posiblemente sobre un departamento y posiblemente sobre todo el país, porque todo está concatenado, las aguas todas van drenando hacia los puntos más bajos hasta llegar al mar. Muchos ríos drenan hacia el lago, muchos ríos drenan hacia el lago de Managua, otros drenan hacia el lago de Nicaragua, otros van directamente al mar. Entonces, todo ese procedimiento de las plantas tiene un efecto sobre el medio ambiente en general. Hay un indicador en nuestro Plan Nacional de Recursos Hídricos también, que creo que es importante destacártelo, que decía que nosotros para el 2030 íbamos a tener unos 48 plantas de tratamiento de aguas residuales. Activas al 2030. Creemos que ese número, con lo que tenemos ya nosotros en ejecución, ese número va a alcanzar las 52. Al 2026, como te decía, 2024-2026. Estoy seguro que para el 2030, con esos recursos que tenemos nosotros en gestión, ese número se va a quedar corto y realmente estaríamos alcanzando los compromisos en los diferentes planes, tanto como en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, como en nuestro propio Plan Nacional de Recursos Hídricos, cifras muy cercanas y superiores, a lo que hemos planteado en los indicadores de control. Compañero Ervin, el tiempo no nos da para más. Muchísimas gracias por habernos acompañado y muchísimas gracias siempre por atendernos la invitación, ¿no? Gracias, Elmer, a vos siempre, y la oportunidad, ¿no?, de poder estar compartiendo con nuestra familia. Es importante decir que seguimos trabajando, ¿verdad? Que el objetivo es llegar a toda la familia, que no es que estamos cantando victoria, como decimos, que está todo resuelto, que tenemos problemas, pero que estamos trabajando
todos los días, ¿no? Para mejorar, para ampliar y para mantener lo que tenemos también. Claro que sí, muchísimas gracias, compañero Erwin. Gracias. Y usted que está en su hogar también, muchísimas gracias por habernos acompañado.